Gracias por seguir en Informe Capital. Estamos de regreso y se lo prometí antes del corte, es momento de ir de cara a la capital. Hoy nos acompañan para esta sección para hablar de uno de los temas que se abordarán este domingo en el tercer debate chilango y también hacer un balance sobre lo que ha sido la campaña y cómo pues está el ambiente de cara ya a la recta final rumbo a la jefatura de gobierno. Hoy nos acompaña Carla Sosa, candidata del PAN, del PRI y del PRD a diputada federal por el Distrito 1 en Gustavo Amadero. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Gracias. También, como la semana pasada, está Alejandro Pérez Corzo, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el Distrito 6 de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Qué bueno que nos acompañas. Y también, igual que la semana pasada, nos acompaña Camila Martínez. Ella es candidata a Diputación Local en Álvaro Obregón y Benito Juárez. ¿Por cuál distrito? Por el Distrito 18. El Distrito 18. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas. Y antes, bueno, vamos a hablar de estos temas, pero antes de eso, me parece que en estos días se llevó a cabo un ejercicio bastante interesante, y es este simulacro universitario, simulacro electoral universitario. Sí, ¿cómo lo vieron? Los resultados a nivel federal fueron 63.5% para Claudia Sheinbaum, 23.1% para Jorge Álvarez Maínez, 8.5% para Xóchitl Gálvez. En el caso de la Ciudad de México, los resultados fueron 62% para Clara Brugada, 21.3% para Santiago Taboada y 11.37% para Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo vieron este ejercicio? ¿Qué les parece? ¿Quién toma la bola? Adelante, Camila. A ver, a mí siempre me han gustado mucho los simulacros universitarios, ¿no? En 2018 me tocó organizar uno en la Facultad de Ciencias Políticas y creo que es una forma también de que los jóvenes pues tengan, ¿no?, como esta intención de participar en la vida democrática. La verdad es que me sorprendió porque en 2018 organizamos uno, pero fueron muchos menos planteles, muchas menos universidades. Este me pareció impresionante, 400 escuelas que estuvieron participando. Cerca de 500. Cerca de 500, en los 32 estados de la República. Hay muchas ganas de participar. Creo que contrario a lo que nos dijeron durante mucho tiempo, que los jóvenes no quieren votar en la elección, etcétera, o sea, están tan comprometidos que ellos mismos pueden organizar sus simulacros electorales, ¿no? Y bueno, pues de los resultados creo que es muy claro, ¿no? El 62% está con la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que eso es resultado de que Claudia ha podido explicar bien un proyecto nacional que tiene, y además es un proyecto donde yo siempre lo he dicho, ¿no? Las juventudes adquieren un papel muy distinto al que habían tenido durante mucho tiempo, ¿no? Creo que durante mucho tiempo los jóvenes habían sido vistos como un problema, ¿no? Habían sido marginados, habían sido criminalizados. Durante la guerra contra el narcotráfico, buena parte de los afectados pues fueron los jóvenes. Y ahora me parece que hay una cosa completamente distinta por la generación de las nuevas universidades, porque programas como Jóvenes Construyendo Futuro, como Las Juventudes Unen al Barrio, ponen a los jóvenes en el centro, reconocen las capacidades que tienen los jóvenes y los convierten además en promotores o en pioneros de la pacificación de sus colonias, de sus comunidades, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un reconocimiento importante de las juventudes a la doctora Claudia Sheinbaum, que bueno, se vienen a sumar, ¿no?, a lo que ya estamos viendo en las encuestas, no solo de jóvenes, sino de generales, de que Claudia Sheinbaum será nuestra próxima presidenta. Alejandro, Carla, ¿cómo vieron este ejercicio? También ahorita omití mencionarlo, fueron cerca de 500 planteles y participaron más de 255,000 jóvenes estudiantes de planteles privados y públicos de todo el país. ¿Cómo lo vieron? Bueno, adelante. por favor, no, Pues definitivamente los ejercicios democráticos siempre son buenos, y más en la juventud, que es los que van a votar por primera vez, o incluso todavía les falta para votar, pero ya pueden manifestar sus preferencias y evidentemente sus inquietudes. Yo creo que históricamente esta es una elección muy importante, no solamente para las juventudes, para las mujeres, que este gobierno nos ha golpeado muchísimo, nos ha quitado muchísimos programas y pues nos pone muros y vallas alrededor de Palacio Nacional. Sin es embargo, una elección, es lo que refleja perdón, el es que ya hablaste tú, dame chance, No, sí, permitemos al menos esta ronda y ya después digo, con orden, ya sé que en Morena no les gusta el orden, pero no, es que vamos también, a... antes de empezar... no, es que habíamos dicho la vez pasada de contrastar. Pero que termines la No, idea pero- y es cuando estamos adelante. Si me dicen las reglas y eso interrumpir, bueno, pues yo la hubiera interrumpido, entonces... Claro. Tranquila, gobiérnate tantito. ¡Ay, con calma. wow! Te Alguien decía, vino con la espada te desenvainada. decía, bueno, si quieres habla.
No, adelante, yo adelante, lo único termina que la idea, estaba por favor, diciendo Carla. es Bueno, ahorita que en no tu se turno vio hablas. eso en el Entonces, resultado. en el tema es que esta elección es para todos los sectores. Jóvenes, que me parece perfecto que en su primera elección vayan a manifestar lo que ellos realmente desean, lo que viven y lo que han visto. Mujeres, ya lo dije, que hemos sido las más golpeadas por este gobierno misógino, por una candidata que el presidente le habla al oído y como maquinita hace lo que le dice, y pues los sectores vulnerables. Entonces, creo que todos los ejercicios democráticos como como los debates que organiza el instituto, la verdad nos dan a nosotros un poquito de luz y de avance para el ejercicio de la democracia. Yo espero y de verdad invito a toda la gente a que salga a votar este 2 de junio. El voto es libre y secreto, que no te lo condicionen. Es mentira que los programas sociales se van a ir y que la oposición está en contra de ello. Claro que no. O sea, la oposición está consciente que tenemos que reforzarlos y tenemos que ampliarlos. Entonces, creo y reitero y celebro todos los ejercicios democráticos, sobre todo con orden y con respeto. Ok. Alejandro, ¿qué te Pues parece? a nosotros nos encanta en Movimiento Ciudadano este ejercicio por dos razones. La primera, porque las y los estudiantes de este país han sido centrales en la campaña de Maynes. Maynes ha ido a decenas de universidades durante su campaña a enfrentar la conciencia crítica de los estudiantes, a veces con necesidad de escuchar planteamientos que no son fáciles de responder, y ha salido muy bien librado de este proceso. Para nosotros van a seguir siendo las y los estudiantes de este país centrales en nuestra campaña. Y por el otro lado, porque demuestra también que esta elección ya cambió, ¿no? Le estamos rompiendo el guión a quienes esperaban y desde el principio invirtieron mucho dinero en promover la idea de que había solo de dos sopas, así le llaman ellos, y nosotros siempre insistimos en que este país tiene pluralidad democrática, que la pluralidad democrática la necesita este país para el futuro, que no se puede construir futuro desde el encono, y en eso Movimiento Ciudadano es indispensable para el futuro del país, y por eso es que estos ejercicios pues son muy buenos para evidenciar que más allá de la narrativa, desde la prensa corporativa y desde los intereses creados, la elección ya cambió y Maynes está haciendo un cierre muy muy fuerte que seguramente nos hará competir por el triunfo en la presidencia de la República, y que necesariamente también creemos que va a ayudar mucho a terminar de crecer hacia el final de la campaña Salomón Chertorivsky, para también ser muy competitivos en la ciudad. Muy bien, gracias por sus impresiones sobre este ejercicio. A mí me parece también muy importante. Celebro que sea mayor la participación de los ejercicios que se hicieron en 2018, y ojalá que hacia adelante también sea un sector de la población que acuda cada vez más a las urnas a votar por quien quiera, pero que acuda a votar. Y ahora sí, vamos con los temas ya del tercer debate chilango. Ahora sí, establecemos las reglas. Vamos a hacer participaciones ordenadas, pero si se quieren interrumpir, lo pueden hacer, siempre también tratando de tener en cuenta que tenemos tiempo limitado y que lo intentemos repartir de manera equitativa. Pues si mis contertulias me lo permiten, yo quisiera que me dieras la oportunidad de hablar al principio, porque es un tema que ya ha demostrado en muchos foros ser muy álgido entre el bipandillismo, y entonces antes de que empiecen las recíprocas acusaciones de corrupción. Así es, yo creo que esta elección ha marcado como muy claro, al menos en la ciudad, que el tono ha sido de las recíprocas acusaciones de corrupción, y Salomón Chertorivsky ha sido el que constantemente cada lunes ha presentado propuestas muy concretas que poco tienen que ver, por supuesto, que poco tienen que ver con esta tensión dialéctica que busca la destrucción del adversario y que todo sea para el vencedor. Nosotros, como te decía hace un rato, queremos construir futuro, y construir futuro con cimientos de encono y de odio pues es complicado. Entonces, en esa lógica, Salomón Chertorivsky siempre ha sido muy cuidadoso en centrar su campaña en la propuesta, y el caso del desarrollo inmobiliario no es la excepción. Presentó una propuesta con 5 puntos, fundamentalmente que giran alrededor del déficit de vivienda que hay en esta ciudad. Como ya anticipábamos el otro día, esta ciudad expulsa en términos netos 100,000 personas al año. La vivienda ha crecido en precio 53% en los últimos años. Incluso aunque el precio de la vivienda está muy relacionado al precio del dólar, incluso con el tipo de cambio como está ahora, ha seguido subiendo el precio, y yo creo que es un diagnóstico simplista atribuirlo todo a la corrupción inmobiliaria, porque además pues es contraintuitivo que el exceso de oferta, aunque sea una oferta ilegal, incide en el aumento de los precios. Pues desde el punto de vista estrictamente económico, contribuye a otros fenómenos muy nocivos como la gentrificación, pero no necesariamente, pues si hay más oferta, suben los precios. Ahora bien, el problema inmobiliario en la ciudad también está relacionado no solo con la corrupción que existe y que no debe de haber impunidad,
pero la propuesta de Salomón no gira en torno a esta corrupción que se va a combatir, pero se va a combatir como parte de la política de seguridad y justicia para que no haya impunidad, sino buscando que existan 40,000 nuevas viviendas en la Ciudad de México para combatir este déficit, como en un consenso que yo creo que sí existe entre todas las fuerzas políticas, que hay que redensificar ciertas zonas que tienen servicios, que tienen transporte, y todavía tenemos oportunidad de, con la responsabilidad necesaria por ser una zona sísmica, de crecer un poco hacia el cielo. También, por supuesto, darle más presupuesto al Instituto de Vivienda, despolitizarlo, y que el gobierno de la ciudad sirva como aval en el caso de los arrendamientos de las personas jóvenes y de las familias jóvenes, para que la gente no tenga que vivir a 3 horas de su empleo, y que además las personas adultas mayores, las personas jóvenes a 3 horas de su empleo, y que los adultos mayores tengan que estar a la buena voluntad de sus familiares más jóvenes. Okay, adelante, Camila. Creo que si alguien ha retomado la importancia del derecho de la vivienda es la Cuarta Transformación, no solamente ahora en estas épocas electorales. El presidente López Obrador desde hace algunos meses mandó una reforma muy importante al Congreso Federal para recuperar, 1, la facultad del Estado de construir vivienda social, ¿no? Y 2, garantizar que las y los trabajadores del país tengan la posibilidad de rentar una vivienda y después de ciertos años rentando poder adquirirla, ¿no? Me parece que es un esquema muy importante y que además está concatenado con las propuestas que están haciendo Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en este sentido, ¿no? Yo orgullosamente ¿Cuáles son esas propuestas? Justo, a eso voy. Yo orgullosamente lo digo, tuve la oportunidad de platicar con el equipo de asesores de Clara Brugada, y parte de la iniciativa de vivienda para jóvenes la hicimos de la mano, ¿no? Que es principalmente garantizar que las y los jóvenes tengan un apoyo para renta y haya una serie de créditos orientados para las juventudes, ¿no? Yo creo que tenemos 3 problemas principales en la Ciudad de México, ¿no? Como bien dicen, no hay vivienda suficiente, gran parte de la vivienda que hay, que se está construyendo en la zona metropolitana está fuera de la Ciudad de México, y eso complica mucho en términos de transporte, pero además tenemos vivienda que la renta está creciendo muchísimo. Por ejemplo, en el Distrito 18, el promedio de renta son 20,000 pesos, ¿no? Si nosotros hacemos caso de lo que dicen los expertos, de que tienes que estar pagando 1 de cada 3 pesos de lo que recibes como salario, están esperando que estemos ganando 60,000 pesos las juventudes, lo cual la verdad es que es muy poco factible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? 1, justo, regresar a construir vivienda, ¿no? Y 2, que haya, digamos, como acciones afirmativas. Esa es la propuesta que estamos haciendo, reformas de ley, para que los créditos y los apoyos a la vivienda estén orientados a 3 poblaciones principales. Primero, las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres sí seguimos ganando 10% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, ¿no? Es mucho más sencillo que los hombres tengan acceso a patrimonio porque hay mucha discriminación en la otorgación de créditos, ¿no? Lo único que queremos es paridad. Misma cantidad de créditos para hombres que para mujeres y mismos apoyos a la renta, ¿no? Y también, 30 segunditos, por favor, para... Y también dirigir estos programas a menores de 30 años y a mayores de 60, porque son las 2 edades en las que estás económicamente vulnerado, ¿no? Y donde menos posibilidad de adquirir una vivienda propia tienes. Ok. Carla. Sí, definitivamente en lo que no podemos estar en desacuerdo es que dentro de la Ciudad de México la vivienda es un terrible problema, porque hay zonas, por ejemplo, en mi distrito, en la parte de Cuautepec, en la zona alta, nos hace falta mucho la regularización de la propiedad privada, porque la mancha urbana sigue creciendo, creció hacia arriba, creció a la parte del cerro, donde pues evidentemente los servicios no llegan al 100%. Entonces, tenemos nosotros también que voltear a ver lo que existe, que no tiene buenos servicios, donde ya la mancha urbana de verdad, las personas temen, porque tienen amenazas de que te vamos a quitar tu vivienda, te vamos a expropiar tu vivienda, no hay una regularización. Entonces creo que podemos y tenemos que empezar con esas zonas que son marginadas, con esas, de verdad yo los invito a que recorran la bella ciudad, porque es una ciudad, Cuautepec, donde pues tan solo la población del Distrito 1 es pues casi la población de toda la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Entonces existe ese problema donde las autoridades en 27 años que ha gobernado ahí la izquierda, pues no ha arreglado el tema de darle la seguridad y regularizar tanto la propiedad como los servicios. Evidentemente
Santiago Taboada quiere eso. Santiago Taboada quiere darle la seguridad a las familias de que tengan una vivienda y de que el patrimonio que han tenido y que han luchado por toda su vida es el patrimonio que se les va a quedar a ellos, porque si quieren heredar, vender y quieren tener una mejora, y sobre todo los servicios. Evidentemente hay lugares donde hay mucha vivienda y pues empieza a escasear el agua, donde empiezan a escasear los servicios. Entonces recordemos que la corrupción inmobiliaria está en el gobierno, donde no hay servicios, donde no hay agua, y la poquita agua que hay está contaminada. Entonces yo creo que debe haber una serie de reformas, no nada más parchecitos a la ley, ¿no? Como los que mandó el encargado ahorita de la jefatura de gobierno, para crear un tipo penal que pues evidentemente ya existía, pero parece que no conoce el Código Penal. Entonces creo que va más allá de la reformititis que tiene el grupo mayoritario, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México, por cierto, el más improductivo de toda la historia. Entonces va más allá de parchar una ley, va más allá de proponer o de posicionarse respecto a un problema, porque los problemas los señalan, pero la solución no la tienen. ¿Cuánto tiempo llevan en el gobierno o en la administración? Y todos estos problemas yo no veo que los estén solucionando. Ok, nos quedan 3 minutitos antes del corte, y me parece que hay una coincidencia, y es que la ciudad no puede seguir creciendo hacia afuera, sino que tiene que crecer hacia el centro y hacia arriba para garantizar los servicios y demás. En eso me parece que hay coincidencia, pero el diablo está en los detalles. Entonces me gustaría que, si es posible, en un minuto me digan si tiene que crecer o no la ciudad hacia adentro, cómo tendría que hacerlo. A ver, tiene que crecer hacia el cielo, evidentemente con seriedad y con responsabilidad en los estudios y con colaboración entre los niveles de gobierno. Y también es muy importante hablar, que creo que también Salomón es el único que lo ha hecho con seriedad, de dónde va a salir el dinero para financiar todos estos proyectos, tanto de vivienda social como de un banco de tierra para la reserva social dentro de la ciudad, el rescate de edificios abandonados, etcétera. Y, por supuesto, también no hay que perder de vista que estas ideas, que son, pues, la verdad, novedosas e interesantes y que coinciden mucho con las de nosotros, tuvieron 27 años para hacerlas, y la verdad es que el problema de la vivienda ha seguido empeorando desde 1997 para acá, que lleva este grupo político gobernando la ciudad. Yo sí creo que es importante, pues, que la gente que nos escucha saber que no solo hay que hacer una apreciación técnica, sino también pues una apreciación política y de autoridad moral de quién puede y quién no puede hacer las cosas. En el caso de Salomón Chertorivsky, su trayectoria lo respalda. Cuando fue secretario de Desarrollo Económico de esta ciudad, se generaron 500,000 de empleos y la ciudad crecía por arriba de la media nacional. Ahora se han perdido empleos en términos netos y crecemos por debajo de la media nacional. Y cuando fue secretario de Salud, se incorporaron al Seguro Popular 50 millones de personas, por lo cual también hay que saber no solo del plan, sino de quién lo va a ejecutar. Ok. Camila, Carla. Yo. Adelante, Camila. No, me da mucho gusto que hablemos también de asentamientos irregulares, porque tenemos un fuerte problema de asentamientos irregulares, y me parece que si alguien estuvo involucrada en poder dar, por ejemplo, escrituras de manera gratuita y generó programas integrales, ¿no?, en muchas colonias, muchas de ellas en el Distrito 18, fue Claudia Sheinbaum, ¿no? Sin duda es un tema en el que tenemos que meternos, porque no podemos permitir que la gente no tenga certeza jurídica en sus hogares, ¿no? Y es real, por ejemplo, en la zona de Mixcoac, en la zona de Nonoalco y tal, ha habido una gran cantidad de denuncias de vecinos que hablan de cómo fueron expulsados de sus casas, ¿no?, porque tenían alguna pequeña cosa legal que tenían que arreglar, ¿no?, y posteriormente se construyeron edificios irregulares, ¿no? Ahora, el tema de la corrupción inmobiliaria se está evaluando en 7,000 millones de pesos su valor, ¿no? Entonces, si nosotros lo dividiéramos eso entre apoyos de 15,000 pesos para la vivienda, nos alcanzaría para apoyar a 500,000 personas. Claramente el tema de la corrupción inmobiliaria es un tema gravísimo. Desafortunadamente está afectando a las familias, no solamente de Benito Juárez, porque se ha extendido también a algunas zonas de Álvaro Obregón, ahora algunas zonas de Coyoacán, y está afectando los servicios brutalmente, ¿no? Está afectando el servicio del agua. Yo creo que el de drenaje, por supuesto, yo creo que sí tenemos que crecer la ciudad hacia arriba, siempre y cuando respetemos la planificación que se tiene de la ciudad, ¿no? Lo que no se vale es que llegan con SACMEX y le dicen, vamos a construir un edificio de 4 pisos. Y SACMEX, por supuesto, dice, órale, perfecto, te damos la posibilidad de generarlo y tiene viabilidad en temas de agua, ¿no? Y cuando vemos el edificio en realidad, se trata de edificios que tienen 6, 8 pisos. Ok. Carla.
Sí, exacto, porque cuando, retomando el comentario, cuando SACMEX da el estudio para 4 pisos, pues el INVEA no hace su trabajo porque la facultad de verificar. Entonces, la verdadera corrupción inmobiliaria pues está en el gobierno de la Ciudad de México, porque para que se dé un permiso interviene SACMEX, SEDUBI, INVEA y pues el gobierno central. Entonces, a mí me preocupa muchísimo. Al final la alcaldía colabora, pero quien otorga los permisos la alcaldía da un permiso importantísimo que se llama uso y ocupación del inmueble. Mandan a alguien de manera presencial a revisar que coincide el y ahorita regresando del corte, seguimos con ese tema. Entonces, a lo que voy y reitero es que el gobierno central es el que más corrupción inmobiliaria ha tenido en toda la historia. Recordemos que la corrupción empezó con López Obrador, con su famoso Bando 2, donde a partir de ahí la corrupción, bueno, se destapó en todas las alcaldías y pues podemos ver ahorita justamente que ese problema sigue y que el gobierno no ha hecho absolutamente nada, porque al final es el que tiene la última palabra. La alcaldía efectivamente interviene, pero es un proceso de coordinación. La facultad de la alcaldía es una coordinación, no determina sí, no, tú sí, tú no, o sea, no, más bien va colaborando con todas las autoridades y al final de todo ese proceso es cuando la alcaldía está colaborando con ellos y el INVEA no hace su trabajo, no verifica, porque él es quien estaba facultado para verificar. Entonces, pues ahí tenemos, como dices tú, el diablo está en los detalles. La verdadera corrupción inmobiliaria es Morena. Tenemos que hacer un corte y regresamos para seguir hablando de ese tema de la corrupción inmobiliaria. Quédese con nosotros. Estamos de regreso en De Cara a la Capital y vamos contigo, Alex, para hablar. Bueno, la semana pasada tú nos dijiste que eres profesional del derecho, nos dijiste que eres abogado. Ahorita estábamos en una disputa entre de quién era la responsabilidad de los permisos de construcción. Tú como abogado, ¿de quién crees que es la responsabilidad? Hay como en todos los esquemas de administración pública una corresponsabilidad entre los gobiernos locales y el gobierno central. Hay evidentemente en el proceso de construir un edificio varias etapas relacionadas tanto con el gobierno central como la alcaldía, pero lo que yo sí creo que es central es justamente que cuando se va a ocupar un edificio, la alcaldía tiene la obligación de ir presencialmente a ver si lo que dicen los papeles es lo que está ahí. Claro. Y yo creo que, a ver, en el tema de la corrupción inmobiliaria creo que nos hemos perdido mucho en la discusión política en la ciudad, porque todos tenemos derecho a tener una opinión, pero hay que distinguir las opiniones de los hechos. Y los hechos es que sí ha habido corrupción, no solo ha habido corrupción en Benito Juárez, hay personas sentenciadas, hay personas que ya han devuelto departamentos, hay personas que ya han devuelto dinero, que se han acogido al criterio de oportunidad. Eso es un hecho, eso no es una opinión. Lo importante aquí es, de cara al futuro, los 3 contendientes a la jefatura de gobierno, ¿qué planteamiento hacen? Y yo lo que escucho es que unos hacen el planteamiento de la defensa a ultranza de su inocencia, otros hacen el planteamiento de la destrucción del adversario a través de esta evidente debilidad en su reputación como autoridad moral dentro de la ciudad. Y nosotros lo que estamos planteando es construir futuro planeado, coordinado, articulado y bien financiado. Creo que no se necesita un profesional del derecho para poder decir que hay una corresponsabilidad entre el gobierno central y los gobiernos, no de la alcaldía Benito Juárez, sino de todas las alcaldías, porque la corrupción inmobiliaria está en toda la ciudad, incluido la invasión de los suelos de conservación, que estas regularizaciones que son políticamente muy rentables, bueno, son en demérito de otra política pública muy importante que es la relacionada con el agua y la relacionada con la protección del medio ambiente. Por eso es que es importante que en lugar de mandar esas periferias, que además son reservas ecológicas, busquemos una redensificación de la ciudad con rentas accesibles, con casas para estudiantes, con mecanismos donde la gente no tenga que trasladarse tantas horas para vivir su vida, porque eso literalmente no es vida. Sí. Camila, antes del corte habías levantado la mano, adelante. Sí, no, nada más decir, a ver, hay todavía muchos asentamientos irregulares que están prácticamente en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, a una cuadra del periférico está la 8 de agosto, que son asentamientos irregulares, tienen muchas problemáticas. Entonces yo creo que ese tema no necesariamente tiene que ver con quienes viven en zonas más rurales, ¿no? Yo nada más decir, hay un documento que todo edificio que se está construyendo necesita garantizar, que es el de uso y ocupación del inmueble. Ese lo da la alcaldía. Y la alcaldía tiene la obligación de mandar una persona de manera presencial para ver que la cantidad de pisos construidos coincidan con el uso de suelo, ¿no? Entonces, siempre que hay un edificio que tiene pisos de más, necesariamente hubo colusión de la alcaldía. Ahora, es muy interesante, claro, es muy interesante. ¿Cómo te llamas?
Carla, es muy interesante, Carla, porque habla mucho del INVEA, pero una de las propuestas de Santiago Taboada es eliminar el INVEA. Por supuesto, pues porque claro, porque está lleno de corrupción, negocios. Porque está lleno esa de es la corrupción. situación. Claro que sí, o sea, que se elimine, porque está lleno de corrupción, o sea, y negocios son los que tiene el hijo del presidente, negocios son los que tiene Martí, Yo nada más te voy a preguntar negocios son los que Carla. tiene Clara Brugada con las utopías. Fíjate que los contratistas son sus funcionarios. Actualmente el encargado de despacho de la fiscalía, perdóname, de la alcaldía Iztapalapa, es socio de las empresas que construyen las utopías. Carla, entonces, la verdad es que la corrupción realmente está en Morena. No pueden venir a decir que el INVEA es un ángel, porque pues entonces si la corrupción está en el INVEA, pues es el gobierno. Si la autorización de los permisos de construcción los da el gobierno, pues entonces el corrupto es el gobierno. Tenemos un ejemplo en Lindavista donde quieren construir un edificio de 8 pisos que no tiene por qué estar ahí, y el gobierno de la Ciudad de México es el que está dando el permiso de construcción. Oye, entonces, Carla, nada más una pregunta. evidentemente, pues tenemos que sacar a este gobierno corrupto que está construyendo pisos de más y se esconden detrás de los funcionarios o de los candidatos que no conocen sus territorios, por ejemplo, para hacer estas manifestaciones absurdas, que propongan, que digan, a ver, la Fiscalía también es la ventanilla única de Morena justamente para hacer de las suyas y perseguir. ¿Dónde está Florencia Serranía? ¿Dónde Carla, está el director de SACMEX? ¿Sabes cuántas veces lo han llamado a comparecer al Congreso y una sola vez ha asistido? Ninguna. La Comisión del Agua en el Congreso no ha podido sesionar porque los diputados de Morena no asisten. Y en una grabación, y te la paso, el diputado Padilla dice, es que Marta me dijo que no asistiera. Entonces, creo que tenemos que concentrarnos el tema en es que la corrupción, ¿no? sí, regreso a la corrupción, pero es entonces el gobierno de la Ciudad de México. Contéstate tú, si Claudia, ¿por qué se le cayó el Repsamen a Claudia? Nada más. Entonces, claro, bajo tu lógica sería entonces que Claudia fue la culpable. No, porque lleva un ratote hablando. Yo estaba ordenada, pero aquí me dijeron No, que sí, las adelante, reglas sí, claro, sí, pero puede lleva un interrumpir. ratote hablando y está hablando de temas que no tienen que ver. Me dijiste que podías. Sí, No se tienen puede que ver con el tema. Yo interrumpir. no te quiero preguntar, Carla. Entonces, bajo Si su no, lógica es, a puede Claudia ser. se le cayó el Repsamen. O sea, ¿cuántas veces pudo haber ella verificado con sus facultades, como lo dice la candidata de Benito Juárez y Álvaro Obregón, no que evidentemente pues. va a perder porque no tiene una sola oportunidad en esa alcaldía, porque no conoce su territorio? ¿Cuántas veces, o qué pudo haber hecho Claudia para que no se le cayera el Repsamen o el metro? Eso también es corrupción. Ellos tuvieron avisos desde años antes sobre el mantenimiento, ya se demostró. ¿Y dónde está Florencia Serranía? No ha comparecido una sola vez ni ante la autoridad del Ministerio Público ni ante el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, tenemos un problema grave de que ustedes avientan la piedra y esconden la mano porque no quieren ir a comparecer. No, a mí me parece muy interesante que la compañera se haya ido a hablar de un tema completamente distinto, y la verdad es porque no puede contestar algo que es muy contundente, ¿no? ¿Por qué, si no deben nada, como dice Santiago Taboada, todos los permisos de manifestaciones de construcción que da la alcaldía se inundaron, ¿no? Los perdieron hace unos años. Hace 2 años los habían dejado en la alberca olímpica, en los resguardos de la alberca olímpica, y casualmente cuando empezaron las investigaciones de la corrupción inmobiliaria, perdieron esos documentos. Nada más explícanos. O sea, ya más allá, y otro día con mucho gusto hablamos de lo que sucedió con el metro. Tú sabes que el Repsamen, el permiso se dio desde la administración anterior, el uso y ocupación del inmueble. No lo sabes, Claudia. Quizá tú no lo sabes. Mira, pero abren los ojos. Claudia, la verdad es que yo creo que pues las reglas las pusiste tú. La primera que interrumpió fuiste tú. Y entonces, o sea, yo creo que abre los ojos. O sea, sin irte por las ramas. No me voy por las ramas. los documentos? El tema es, si la Fiscalía tuviera ¿Por qué algo perdieron los contundente documentos? contra Santiago Taboada, por cierto, nuestro próximo jefe de gobierno, ya lo hubiera procesado, pero no tiene. Los exhibieron en Estados Unidos sobre el tema de intervención de comunicaciones. Bueno, han intentado, como aquí este es un programa donde todo ¿qué el le pasó mundo habla a y Karen nadie Quiroga? está ayudando a llevar orden. A ver, sí, Yo nos ¿Qué le nos pasó quedan a 5 Karen minutitos. Quiroga? Perfecto. O sea, En tu siguiente intervención, Camila, y también Carla, vamos a darle también chance a Alex. Una de las propuestas que aquí ya se planteó es la desaparición del INVEA. ¿Tú consideras que esa No, a ver, yo creo propuesta que el descubrir el hilo negro administrativo no soluciona nada. El INVEA se creó por una razón, Claro.
tratar de tener mayor control centralizado respecto de las inspecciones de todo tipo. Los que tenemos negocios en la ciudad sabemos que es mucho mejor que vaya una institución a verificarte todo, a que vayan 20 personas distintas a extorsionarte por todo. Tuvo una razón de ser. Yo lo que creo es que una vez más se tiene que analizar con seriedad, y yo lo que le digo a la gente es que justo derivado de esto, pues se viene una oportunidad que viene solamente cada 6 años, de en la intimidad de la casilla preguntarnos con seriedad, no qué dice mi compadre chismoso, no qué dicen en Twitter, no qué dicen los periodistas, no qué dicen en el radio y en la televisión y qué es lo que dice la vecina, sino qué es lo que pienso yo que necesito para mi familia, para mí, los próximos 6 años, cuando nazca mi próximo hijo, cuando sea la próxima pandemia, para enfrentar el próximo temblor, para celebrar el próximo mundial. Y yo no tengo la menor duda que en esa reflexión, pues la conclusión es que Salomón Chertorivsky tendría que ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque claramente esta tensión dialéctica hace que se vuelva prácticamente imposible gobernar con seriedad la ciudad cuando la prioridad es la destrucción del adversario. Carla, Camila, nos queda una participación de un minuto. ¿Quién quiere tomarla primero? Yo creo que lo que le preocupa al compañero es que su partido alcance el registro, porque pues sabemos que evidentemente pues a duras penas la elección pasada alcanzó una curul creo que en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces creo que las opciones son obvias, ¿no? Claramente la corrupción está en Morena. Mucho movimiento tratándose de una dama, y como no ha interrumpido una sola vez, le quiero decir a la candidata que su partido ha perdido 26 elecciones de gobernador y una con nosotros y por paliza. Ahora sí, continúe con la candidata. ¿Cuántos años tiene de creación? Bueno, es que antes era Convergencia, ¿no? Es que la soberbia es mala consejera, Carla. No, pero continúa nomás para un poco de contexto. No, o sea, el contexto el gran éxito de la alianza ha sido ese. El contexto es que es eso, o sea, yo no niego que hay 3 opciones, pero no puedes visibilizar solamente que la tuya es la opción buena, cuando realmente, pues no traen nada, o sea, no traen propuestas, ganaron un estado. Somos los únicos que traemos propuestas. Gobernamos 14 millones de personas y sus compañeros del PRI gobiernan 4. Creo que realmente no hay. No, de poner 5 millones de pendores en la ciudad. 20 segunditos con Carla y vamos con una última intervención. Xochitl Gálvez diciendo que alguien que no tiene vivienda a los 60 años es porque es muy güey. Eso dijo Xochitl Gálvez. Viene acá a hablar de vivienda digna. Intervención. Por favor, no, adelante, que ella y ya lo hago. No, queda 1 minuto 30, adelante. Sí. Perfecto. No, yo nada más decir que me parece una vergüenza que venga acá a hablar Carla a favor de Xochitl Gálvez, cuando Xochitl ha dicho que quien no tiene una vivienda a los 60 años es porque es muy güey. Claramente es una desconexión brutal de las problemáticas que hay en este país para adquirir una vivienda. Morena, yo nada más quiero terminar leyendo quiénes son los días quiénes son los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que han sido detenidos o están bien prófugos de la justicia. Luis Vizcaíno, que fue exdirector general de Jurídico y Gobierno, en prisión preventiva de detención en 2022. Nicia Sardillis, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, prófugo por 3 meses, detenido en octubre de 2022. César N., funcionario público de la alcaldía, prófugo, ficha roja en Interpol 2023. Elvia N., Adelaida García, Emilio Sordo Saribay, Víctor Mendoza, hermano de Luis Mendoza, hoy candidato a la alcaldía Benito Juárez, está prófugo de la justicia también. Camila, en una palabra, ¿cuál es que ha sido el sello de esta campaña hasta ahora? ¿De la campaña federal o de la Ciudad de México? Creatividad y amor a la gente. No es una palabra, pero... disputas terribles entre el bipandillismo y cada vez un tono muchísimo más confrontativo. El cambio viene con Santiago Taboada porque Morena ya se va. Les agradezco mucho por acompañarnos, también a usted en casa por su tiempo y por acompañarnos en una emisión más de Informe Capital. Yo los espero mañana en punto de las 9 de la noche y ya lo sabe, se va a poner bueno.